Mi querido Rodolfo, qué gusto estar contigo y tu auditorio. Igualmente, Beatriz, como siempre es un honor platicar contigo. Tú eres una persona muy objetiva, además de tu gran conocimiento y profundidad que tienes sobre la política y el acontecer de México. Eres además muy generosa cuando nos das tu punto de vista. Yo lo decía hace un momento, eres un faro, porque esa luz nos apunta hacia donde no nos debemos de encallar el barco. Y hace tiempo platicábamos, Beatriz Pajes, o nos comentabas que era muy importante sumar intenciones, sumar la voluntad de algunos partidos, de algunos grupos políticos, para que pudiéramos establecer un contrapeso a un presunto modelo de país que trata de transformar a un país que tiene 100 años construido, 100 años ya con instituciones, con organismos autónomos, y que ahora buscan una presunta transformación que ni entendemos, pero que no nos ha beneficiado. ¿Cuál sería el corte de caja, el balance que podríamos obtener desde tu punto de vista, Beatriz Pajes, con esta importante elección que tuvimos el pasado domingo? Pues mira, Rodolfo, yo creo que aunque el presidente lo dijo ayer, que está feliz por los resultados, a mí me parece, y no solamente a mí, los grandes análisis que se están haciendo en este momento muestran que el gran perdedor de esta elección fue todo Morena. Fue el partido que más votos perdió. Perdedor primero porque ellos siempre aseguraron que se llevarían el carro completo, y lo que sucedió es que van a tener que compartir el asiento del poder o el volante del gobierno con varios pasajeros, especialmente en la Cámara de Diputados. Morena perdió porque la apuesta del gobernador desde que llegó al poder era llevarse el 6 de junio a todo el Congreso para poder consolidar su proyecto político totalitario. Y ahora no lo va a poder hacer porque Morena perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que no podrán hacerlo a una asamblea constituyente para derrotar la Constitución y hacer otra, entre otras cosas, para elegirse o para prolongar su mandato. Tampoco va a poder desaparecer a los órganos electorales, cosa que había amenazado con desaparecer a PIDE y al Tribunal Electoral, y también pretendía eliminar al INAI y otros órganos constitucionales de control. Ahora ya tampoco podrá hacerlo porque necesita de una mayoría que en este momento no tiene. Esto es importante destacarlo, Rodolfo, porque además los mexicanos, creo que lo que hicimos el pasado domingo 6 de junio fue votar a favor de la división de poderes, votar a favor de la democracia y de los principios de la República. Otro dato importante, no precisamente feliz, pues es que el mapa electoral a nivel nacional de haber un país dividido, especialmente, yo te diría, es clarísimo en la capital del país. La capital del país me parece un análisis profundo, porque yo te voy a decir una cosa, Morena pierde su matriz. Perder el centro, pierde su centro político, social y económico de su movimiento, donde se concentra el mayor número de pobres. Aquí perdió la izquierda, identificada tradicionalmente con López Obrador. Te puedo mencionar, por ejemplo, la derrota de Pablo Gómez en Coyoacán, la de Dolores Padierna, y con él todo el grupo Bejarano en la alcaldía Cuauhtémoc, que había sido tradicionalmente un feudo de ellos desde los sismos del 85. Sí. Y por el otro lado, bueno, pues es la gran derrotada, sin duda, es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la del fin del presidente para sucederlo. La apoteósica votación en contra de Morena en la Ciudad de México es un rechazo al partido gobernante y a ella como gobernadora de la ciudad, y a López Obrador como presidente de la República. Sheinbaum, ya ves que dice ahora que la derrota de Morena en la Ciudad de México se debe a una campaña de desprestigio en contra de ella, pero bueno, pues yo creo que la tragedia de la línea 12 del metro es un hecho real, consecuencia de que su gobierno no invirtió en mantenimiento, y si se trata de hablar de campañas de desprestigio, pues que le reclame a su suegro, al presidente de la República,
quien mandó al carajo a las víctimas del colapso en el que murieron 28 personas, de Rodolfo. Y por el otro lado, bueno, pues están las gubernaturas. Las gubernaturas también merecen un análisis muy importante. Como sabemos, Morena ganó 11 gubernaturas. La mayoría de esas entidades estaban gobernadas por el PRI, lo que significa un voto de castigo en contra de ese partido, y esto coloca al actual dirigente del PRI en una posición bastante complicada. Si tú me preguntaras, bueno, ¿qué influyó en que Morena ganara esas 11 gubernaturas? Bueno, pues yo te diría con franqueza que en su mayoría no han de haber sido muy buenos gobiernos. El factor novedad también influyó, lamentablemente. Pobres de esos estados que ahora van a tener que soportar a gobernantes con etiqueta de Morena porque no saben en lo que se metieron. También influyó en esto los malos candidatos de la oposición, pero también, Rodolfo, la percepción creciente de que operó en el crimen organizado en la compra de votos de apoyo de candidatos de Morena a través de dinero en efectivo, y esto es especialmente en la Franja Pacífico. Esta derrota que también afecta al PAN y afecta al PRD, porque pues Acción Nacional perdió Nayarit, perdió Baja California Sur y el PRD perdió Michoacán. Lo que nos está diciendo la derrota de la oposición, Rodolfo, en las entidades es que es urgente que los partidos de oposición cambien, que urge un cambio estructural para que recuperen la credibilidad y el respaldo ciudadano. Eso es lo que nos está diciendo este voto de castigo, y como tú bien decías, Rodolfo, al principio, yo creo que la gran novedad, el gran aporte positivo de esta elección fue la ciudadanía. Como bien se ha dicho en varios espacios, quien salió victoriosa fue ella. Es el gran plus de esta elección. Sin duda fue importante derrotar el abstencionismo, aunque algunos consideran que fue alto, pero a mí me parece que fue mucho menos elevado que en el 2018. Se llegó a un 51-52% de participación, pero lo más relevante de todo, Rodolfo, fue el gran equilibrio que ha venido desplegando la ciudadanía desde hace 2 años y medio, de la movilización de la gente para concientizar sobre los riesgos de tener un proyecto político autoritario. Y sin duda, bueno, pues la presencia, la formación de la Alianza Va por México fue fundamental para impedir que Morena se llevara todo. Así es que yo te diría que el 6 de junio nació una nueva ciudadanía y se logró desterrar el mito de que Morena es invencible. Por supuesto, esto no acaba, esto es el comienzo de una lucha para el 2024, y seguramente para el próximo año, que está la revocación de mandato y que ya la anunció con bombos y platillos el presidente el día de ayer, Rodolfo. Así es. Beatriz Pajes, comentarte, esta sería una segunda primavera mexicana, porque se dice que la primera la tuvimos en el año 2000, cuando se rompió la hegemonía política del PRI, cuando Vicente Fox, a través del Partido de Acción Nacional, pues toma la presidencia de la República, se refrenda nuevamente el PAN con Felipe Calderón Hinojosa, regresa Enrique Peña Nieto con el PRI, y luego se da una tercera alternancia o una segunda alternancia que sería con el morenismo. Pero este 6 de junio sería pues como una segunda, aunque muy pequeña, pero una segunda primavera que nos estamos dando en México. Yo te diría que es una incipiente primavera mexicana, una incipiente, porque naturalmente todavía tenemos un presidente de la República con muchas facultades, con muchos poderes, que le otorga sin duda la Constitución. Se va a quedar con el control del presupuesto, cosa que es en realidad preocupante, porque hemos visto lo que ha ocurrido a lo largo de estos 2 años y medio de gobierno, un manejo de presupuesto absolutamente caprichoso, discrecional, poco transparente, que ha dejado socavadas las finanzas públicas, que ha habido un desvío de recursos hacia temas político-electorales, donde esa es la razón por la cual tenemos al sector de salud sin financiamiento, hospitales sin equipamiento,
tenemos el tema de la falta de apoyo a agricultores, a campesinos, etcétera. Es decir, ha habido un manejo irracional, las finanzas públicas están quebradas, Rodolfo, y esto ha sido consecuencia de que el presidente ha hecho del presupuesto lo que se le da la gana. Y por el otro lado, bueno, también el presidente todavía, de acuerdo a la Constitución, pues tiene facultades políticas para llevar a cabo algunas reformas a la ley, no precisamente constitucionales, pero además lo ha dicho, acuérdate que todavía de aquí al 1 de septiembre, pues Morena tiene la mayoría absoluta y va a seguir aprobando una serie de leyes. Tenemos ahorita el tema de la aprobación del transitorio en materia de prolongación del mandato del presidente de la Corte, quien hoy, por cierto, subió a un Twitter que llevará a consulta ahí dentro de la Corte este transitorio. Esperemos que la Corte responda y respete la Constitución echando para abajo ese transitorio que es absolutamente absurdo y anticonstitucional. Pero bueno, lo que quiero decirte es que todavía no las tenemos todas con nosotros, los ciudadanos que tenemos en la democracia, y que me parece que esto nos está obligando a los ciudadanos y a los grupos opositores a organizarnos de manera más efectiva para que de aquí al 2024 restauremos la República y restauremos la democracia, Rodolfo. Así es. ¿Y qué opinión te merece que es, me parece, en marzo que vamos a votar la revocación del mandato? ¿Es una tontería o no tiene trascendencia? Bueno, pues sí, es un acto propagandístico del presidente, sin duda, ¿no? Porque esos 5 expresidentes de la República, en caso de que haya razones para llevarlos a juicio, pues yo creo que ahí está la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, simplemente lo que está haciendo López Obrador es utilizar la revocación de mandato con fines propagandísticos y para que le sirvan para reposicionarse y relegitimar a su gobierno. Aquí vamos a ver, Rodolfo, qué es lo que es lo más consecuente, porque a lo mejor lo ideal sería hacer caso omiso de que la ciudadanía no llegara a las urnas a responder a esta consulta para que fueran vacías, o por el otro lado enfrentarnos a la necesidad de llevar a cabo una gran movilización para poder pues para poder revocarlo, ¿no? Para darle gusto, pues si esto es posible. Aquí sería otro reto el que tenemos los ciudadanos para quienes no están de acuerdo con su ejercicio, con su mandato, con la toma de decisiones pues muy unilaterales y arbitrarias que ha tomado, pues mostrarle que sencillamente no estamos de acuerdo con él. Exacto, que mira, como se dice de manera coloquial, hay que medirle el agua a los camotes, porque si las cosas en materia económica siguen como van, yo creo que va a haber una mayor profundización de pobreza. En este gobierno han aumentado de 10 a 12 millones más de pobres, es decir, hay una tensión social mucho más fuerte, hay una brecha entre pobres y ricos mucho más abierta, de tal manera que si sigue el incremento de desempleo, el bajo crecimiento económico, pues a lo mejor vamos a tener llenas las calles de inconformidades, de inconformes en contra de este gobierno, y a lo mejor esto es un buen caldo de cultivo para echar adelante la revocación de mandato. Pero te repito, yo creo que hay que analizar muy bien los tiempos, los espacios, los escenarios para saber cuál es la forma más inteligente de operar. Si es llevar a cabo una gran movilización, por el contrario, buscando. Pues sí, tenemos tiempo para pensarlo de aquí hasta marzo, qué es lo que se puede y lo que se debe de hacer. Beatriz Pajés, como siempre, muy agradecido por tu valioso comentario y sobre todo por esa generosidad y la confianza que tienes para este espacio. Al contrario, Rodolfo, un abrazo a ti y a tu auditorio. Hasta pronto. Gracias, un abrazo para la periodista Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, politóloga.